Otro aspecto que vamos a mirar la infinidad de Dios es en relación al tiempo. La infinidad de Dios en cuanto al tiempo. Debemos entender, amados hermanos, que al crear Dios el tiempo, Él no puede estar limitado por lo que Él mismo creó. El tiempo creado es algo separado de la propia eternidad del Creador. Dios, Él se halla por encima del tiempo, el cual es cambiante, precisamente porque Él es eterno, como nos lo dice el Salmo 90, versos 2 y 4. Dice, antes de que naciesen los montes y se formasen la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, como una vigilia de la noche. Dios está por encima del tiempo. Dios es eterno. Él es sin comienzo y sin fin. El Dios que se nos revela en la Biblia no está atado a su creación. No empieza a existir con el universo, sino que Él lo ha hecho desde la eternidad. Que Dios sea eterno significa que Él es atemporal y que todo el tiempo creado se encuentra a la vez delante de sus ojos, como el día de ayer. Dios ve el pasado y ve el futuro como si fueran presentes, amados hermanos. Su eternidad hace que todos los tiempos le sean simultáneamente actuales. Eso es totalmente diferente con nosotros. Que las limitaciones del tiempo o el tiempo mismo son puntos cruciales, definitivos para nosotros. Pero para Dios eso es totalmente insignificante. Porque Él no está sujeto a la mutualidad del tiempo. El tiempo es cambiante, nosotros sí estamos sujetos a la mutualidad del tiempo. Y esto es lo mismo que nos decía Santiago, y a esto hacía referencia y nos recordaba Santiago en el capítulo 1, verso 17, la parte B del verso, que dice, en el cual, en Dios, no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Por qué? Porque Dios no está sujeto al tiempo, Él es atemporal. Se equivocan, hermanos, los hombres al intentar comprender a Dios, sometiéndolo a los límites propios del mundo físico. Porque Él lo trasciende absolutamente. Su mente inteligente, amados hermanos, no necesita nuestro tiempo para pensar. Él sobrepasa todo eso y lo hacía mucho antes de que el tiempo existiese. Antes de que el tiempo de los relojes humanos existiesen, Él ya pensaba. Y seguirá haciéndolo cuando esos mismos relojes de los seres humanos, del tiempo de los seres humanos, estén totalmente fosilizados bajo las cenizas de la historia. Dios seguirá pensando. Siempre, porque Él es atemporal. Dios es eterno. Y la eternidad de Dios está presente en su mismo nombre. Él lo expresa cuando Él dice, yo soy el que soy. El que siempre ha estado, el que siempre estará, el que siempre ha existido. Yo soy el que soy. Mira 2 de Pedro, capítulo 3, verso 8 al 10. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Dios es fiel. Él está en un eterno presente. Todo el tiempo está sujeto a Él.
Él no está sujeto al tiempo. Por mucho que se empeñen algunas personas, jamás el tiempo de la física podrá atrapar o acondicionar a su propio creador, amados hermanos. Este mundo cambiante requiere elevar sus ojos al único Dios creador que no cambia ni es afectado por el tiempo cósmico. Él es el único ser atemporal. Miremos el punto tercero o el punto C, que sería entonces la infinidad de Dios en torno al espacio. Cuando hablamos de la infinidad de Dios en torno al espacio, entonces tenemos que abordar la doctrina de la omnipresencia del Señor. La omnipresencia del Señor. El salmista nos dice en el Salmo 139, del 7 al 10, ¿a dónde miré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. El salmista tuvo esta gran revelación de la omnipresencia de Dios. No hay ningún rincón en el universo donde Dios no esté. No hay ningún rincón, amados hermanos, del universo donde Dios no esté. El teólogo del siglo XIX, Charles Spurgeon, declaró: creemos que Él, Dios, llena el cielo y la tierra y el infierno, que está en el espacio mismo en que está su creación, porque Dios no le desagradan las criaturas, y hasta el espacio que ocupan sus obras también está lleno de Él. Las entrañas rocosas de las profundidades inexploradas están llenas de Dios. Allí donde el mar ruge o donde el granito sólido no deja intersticio ni vacío, incluso allí está Dios. No solo en los lugares abiertos y en el abismo, sino penetrando hasta la materia y abundando por todas partes en todo y llenando todas las cosas consigo mismo. Solamente nuestro Dios, solamente un espíritu infinito como nuestro Dios puede ser omnipresente. Solo Él es omnipresente. Ahora, amados hermanos, debemos entender algo. Dios está en todo lugar, pero Dios no ocupa ningún lugar. Dios no ocupa ningún lugar. Ustedes podrán decirme en este momento, hermanos, pero ¿no es una contradicción? No, hermanos. Dios está en todo lugar, pero no ocupa ningún lugar. Pues no tiene cualidades físicas o etéreas que ocupen un lugar. Si nosotros le le asignamos a Dios cualidades físicas o etéreas, entonces sería que Dios sería contenido por el espacio. Entonces dejaría de ser Dios. Por eso la Biblia dice que ni los cielos ni la tierra le pueden contener. Dios no tiene cualidades ni características físicas. Él no es etéreo. Por eso no ocupa ningún lugar. Y si por algún momento tú y yo le asignáramos cualidades físicas a Dios, entonces fuera restringido en un lugar, tú y yo no podríamos existir, porque desde el punto de vista de la ciencia, de la física, dos cuerpos o dos materias no pueden ocupar el mismo sitio, o sea que nada existiría sino solo Dios. Dios no ocupa ningún lugar porque Él no tiene propiedades físicas, ni un cuerpo etéreo. El espacio no le puede contener ni le puede restringir. Él está totalmente presente en todo lugar. El prefijo omni se refiere no solo a los lugares donde Dios está, sino que
a cuánto de Dios está en un determinado lugar. Dios no solo está presente en todo lugar, sino que Dios está plenamente presente en todo lugar. Y a ese hecho es que lo que se conoce como la característica de Dios, que es la inmensidad. La inmensidad. Pero aquí tengo que hacer una aclaración. Así como la imagen que estamos viendo, hay quienes ilustran entonces a Dios como un ser inmenso, tan inmenso, que todo el universo está contenido en su cuerpo y él abarca todo. Entonces aquí en su punta, en su dedo meñique está la galaxia, por aquí está en la punta está el sol, o por aquí está la luna, o está la tierra, y por aquí está Bogotá. Entonces Dios es omnipresente porque es tan grande que todo queda incluido en él. La inmensidad de Dios no es ni está hablando de su tamaño. Por eso estas imágenes dan mala interpretación. Y son una mala interpretación de la inmensidad de Dios. La inmensidad de Dios no se refiere a su tamaño. La inmensidad de Dios es su capacidad. Escucha bien, hermanos. Es su capacidad de estar plenamente en todo lugar. Y esto, hermanos, es lo que se nos dice en esta hermosa promesa que nosotros sabemos de memoria. Esa promesa que encontramos en Mateo 18:20. Que se nos dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. En este instante en que yo estoy grabando este video para ustedes, hermanos, Dios está plenamente conmigo en este lugar. En esta hora en que tú estás escuchando este video, o si están en grupo, Dios está plenamente con ustedes en ese lugar. Si están en China, hermanos, orando, reunidos, allí está Dios con ellos. Si en este mismo instante están en Rusia, allí está Dios plenamente con ellos, completamente. En cualquier lugar del universo, Dios está completamente, totalmente. Eso es la inmensidad de Dios. Y esa es nuestra promesa preciosa y nuestra confianza segura. Porque Él dijo, donde 2 o más estén reunidos en mi nombre, allí yo estoy o estaré con ellos. Dios no está limitado por el tiempo ni el espacio, amados hermanos. Su ser trasciende el tiempo y el espacio. Mira Proverbios 15, verso 3. Proverbios 15:3 dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Ahora Jeremías 23, versos 23 y 24. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Dios es inmenso. La inmensidad de Dios. Él está en todo lugar, plenamente y completamente. Pero hermanos, la omnipresencia de Dios entonces es un consuelo para nosotros los creyentes, pero un motivo de terror para los creyentes. Porque los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Hermanos, los malvados en el infierno no están separados de Dios. Están separados de su benevolencia, de su misericordia, de su bondad. Hemos visto programas o caricaturas donde muestran a la gente llegar al infierno a hacer fiesta. Y anhelan ir porque allí va a hacer fiesta. O muestran a Satanás reinando y gozando. No, hermanos, ni él ni los que han decidido ir a ese lugar por rechazar a Cristo van a llegar a hacer fiesta. Allí van a padecer, a experimentar la presencia de Dios, pero en juicio, el juicio de Dios. Y ver y el llorar será tremendo, y el dolor al no poder gozar de la benevolencia de nuestro Dios creador, de su amor y su misericordia.
Bien, amados hermanos, y como cuarta perfección o atributo incomunicable tenemos la unidad de Dios. Que hablamos nosotros de la unicidad que vimos en la clase anterior sobre la Trinidad. Pero vamos a ahondar un poco más acá. Y cuando hablamos de la unidad de Dios, entonces debemos hablarlo en primer sentido, que la unidad, cuando hablamos de la unidad de Dios, significa que Dios es uno. Y cuando decimos que la unicidad de Dios y que Dios es uno, estamos hablando de una declaración contra el politeísmo. Mira Deuteronomio 6, verso 4 al 6. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Oye Israel. En hebreo estos versículos son conocidos como el Shama. Oye en hebreo. Es la clásica confesión de fe hebrea, describiendo quién es Dios y el deber que tenemos hacia Él. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esta es la verdadera o la verdad esencial de Dios. Él es uno. Él es una persona y no una fuerza, como lo quieren mostrar los panteístas, como una fuerza panteísta. Él no es eso. Siendo uno, Él no puede ser representado por imágenes contradictorias, ni mucho menos, amados hermanos, por concepciones producto de nuestros deseos o erróneas interpretaciones. Él es Dios, Él es el Señor. Pablo nos lo recuerda en Efesios capítulo 4, del verso 4 al 6. Dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe y un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos en todo. También la unidad de Dios, en segundo lugar, significa que Dios es único. En este sentido, amados hermanos, es una negación a la existencia de otros dioses. Si primero es una proclamación cuando se dice Dios es uno. Cuando Dios es único, estamos hablando de exclusividad. Y es el negarse a existir, a que existan el pueblo hebreo primero en su nación otro Dios, y también en su vida personal. Y en el caso nuestro, el negarse totalmente a que exista otro Dios, porque Él es el único que merece la exclusividad. Mira Zacarías, capítulo 14, verso 9. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Y uno su nombre. Y eso significa entonces, hermanos, que Dios quiere que le amemos completamente. Este amor es apropiado porque Él nos amó completamente. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, como nos dicen en 1 Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Lo que Dios quiere de nosotros, amados hermanos, es nuestro amor. Si no, aún nosotros pudiéramos o decidiéramos a darle a Dios todo nuestro dinero, todo nuestro tiempo, todas nuestras fuerzas, toda nuestra voluntad y todo lo demás que podamos, pero no le entregamos nuestro amor, todo eso es vano, todo eso es perdido, no sirve en absoluto, porque lo único que Dios recibe y desea de nosotros es su amor. Es nuestro amor por Él. Y en eso muestra de que Dios sea único en nuestra vida. El amor nuestro hacia Dios le está diciendo que Él es único para nosotros. Miremos Mateo 22, 37 al 40. Jesús llamó a esto el gran mandamiento. Jesús
en Mateo 22, 37 y 40 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Eso es demostrar que Dios es único. Verso 39, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amados hermanos, solamente cuando amemos al Señor, nuestro Dios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, solo ahí nos será fácil amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Solo ahí nos será fácil, porque seremos llenos de su perfección de amor y podremos reflejar su amor aún a nuestros enemigos. Y por último, cuando hablamos de la unidad de Dios, entonces eso significa la unión por dentro del ser divino. La unión por dentro del ser divino. Dios, decíamos en la clase pasada que Dios es indivisible. Dios existe como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, pero un solo Dios. Ahora, amados hermanos, nosotros los cristianos debemos tener un entendimiento renovado acerca de la unidad de Dios. Debemos de apreciar el hecho de que Jehová uno es y no tres, como se nos dice en 1 Corintios capítulo 8:6. 1 Corintios 8:6 nos dice, para nosotros sin embargo solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Nosotros adoramos a un Dios existiendo en tres personas, no tres dioses diferentes. No obstante, amados hermanos, la declaración que encontramos en Deuteronomios, que Jehová uno es, en ninguna manera contradice la verdad de la Trinidad. En realidad lo que hace es afirmarla. ¿Por qué? Porque la palabra que allí hebrea que se usa para uno, Jehová vuestro Dios uno es. Esa palabra uno, la palabra hebrea es echad, el cual habla literalmente de una unidad compuesta. Y no se utiliza allí en ese verso otra palabra hebrea que es yashit, la cual se refiere a una unidad absoluta o singularidad, como se encuentra, por ejemplo, donde se usa esta palabra en Génesis 22:2. Génesis 22:2 dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único. Allí esa palabra tu único es yashit. Dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahí la connotación y la palabra usada, yashit, significa uno solo, unidad singular. Esto mismo lo vemos en el Salmo 25:16. Salmo 25:16 dice, mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Solo, allí la palabra es yashit. Uno solo. Pero, en cambio, si miramos Génesis 1:5, y es aquí donde aparece la palabra hebrea echad, que significa una unidad compuesta. Génesis 1:5 dice, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Echad. Incluso aquí vemos, amados hermanos, la unidad, un día, con la idea de pluralidad, puesto que está compuesto un día por la tarde y la mañana. Ahora mira Génesis 2:24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Una sola. Echad. Se usa echad diciendo serán una sola carne. Nuevamente la idea de una unidad
compuesta. Una sola carne haciendo una pluralidad, es decir, hombre y mujer. También lo podemos ver en Éxodo, capítulo 26, los versos 6 y 11. Éxodo 26, 6 dice: harás también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra, y se formará un tabernáculo. Verso 11: harás asimismo 50 corchetes de bronce, los cuales meterás por las lazadas, y enlazarás las uniones para que se hagan una sola cubierta. Una sola, ahí la palabra hebrea es echar. Los 50 corchetes de oro son utilizadas para unir las cortinas, para que la tienda pueda ser echad, una unidad, compuesta por una pluralidad. Las muchas partes hacen un tabernáculo. Y aún podemos verlo también en Ezequiel, capítulo 37, verso 17. Dice: júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno, echad, solo en tu mano. El Señor le ha dicho a Ezequiel que debía unir dos palos, representando proféticamente a Efraín y a Judá, en uno, en echad. Hablando nuevamente de una unidad, un palo compuesto por pluralidad, dos palos. Entonces, como vemos, hermanos, no hay ninguna manera de que echad pueda tener la idea de una singularidad absoluta. La idea de que de un Dios en tres personas, encaja perfectamente en el término echad que vemos ahí en Deuteronomios. Bien, hermanos, ahora vamos a mirar las perfecciones o atributos de Dios comunicables. El término comunicables hace referencia a aquellas perfecciones o atributos de Dios que encuentran ciertas analogías en el ser humano. Cierta analogía en el ser humano. ¿Por qué? Pues porque el ser humano es portador de la imagen del Creador, de Dios. Entonces, dentro de estos atributos comunicables tenemos la primera, que es la espiritualidad de Dios. Recuerde que definimos que Dios es espíritu. Vamos a mirar estos pasajes bíblicos. Vamos a mirar Juan 4:24. Dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Primera de Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 15 y 16. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempieterno. Amén. El teólogo evangélico Wayne Grudem, nacido en 1948, dice lo siguiente con respecto a la espiritualidad de Dios. Más bien debemos decir que Dios es espíritu. Sea lo que sea que eso signifique, es una clase de existencia que no se parece a ninguna otra cosa en la creación. Es una existencia muy superior a nuestra existencia material. En este punto podemos definir la espiritualidad de Dios. Cuando se habla de espiritualidad de Dios, se quiere decir que Dios es un ser que no está hecho de ninguna materia. No tiene partes ni dimensiones. No lo pueden percibir nuestros sentidos corporales, y es más excelente que toda clase de existencia. Entonces, como vemos en estos pasajes, Dios es espíritu.
no lo podemos ver ni percibir con nuestros ojos. No es etéreo. La espiritualidad de Dios nos demanda a no atribuirle a Dios forma humana, amados hermanos, ni ninguna otra que pueda haber en la creación. Eso es una demanda que nos da su propia esencia. No podemos atribuirle ninguna imagen o semejanza con alguna cosa creada. Dios es espíritu. Y es una declaración que nunca dejará de chocarnos, porque todo queremos controlarlo, todo lo encasillamos, todo lo medimos, todo lo cuantificamos. Que Dios sea espíritu significa que es indomable, amados hermanos, e imposible de ser manipulado por algún ser o por ninguno de nosotros. Nuestras manos no pueden aprisionar, detener o cambiar la naturaleza divina. Su persona es quien nos transforma a nosotros. Él es el que obra en nosotros. Nosotros no podemos transformar a Dios. Y Él es el que nos transforma para un día ser transformados y despertar a su semejanza. Miremos el Salmo 17, verso 15. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Por eso es que el hecho de que Dios sea espíritu nos demanda no hacer ninguna imagen de Él. Y también, como reitero, tener una concepción e imagen en nuestra mente distorsionada de lo que Dios es. Solo con y por la asistencia del Espíritu Santo, amados hermanos, que habla en nuestra espiritualidad rota y débil, que Él nos puede llevar a conocer parte de esta perfección y atributo divino de Dios y adorarle en espíritu y en verdad. Su espíritu es el que obra y habla a nuestro espíritu y lleva a nuestro espíritu a adorarle y reconocer su espiritualidad y adorarle en espíritu y en verdad. El segundo aspecto de los atributos comunicables son las que se definen como las perfecciones intelectuales de Dios. Y entonces cuando hablamos de las perfecciones intelectuales, tenemos que hablar entonces de la omnisciencia de Dios. El término omni aquí significa tener todo. Ciencia significa conocimiento, tener todo el conocimiento. La omnisciencia de Dios viene de sí mismo, de su omnipotencia, de su poder. Él todo lo puede, todo lo sabe, todo lo conoce. La omnisciencia de Dios, del mismo modo que su omnipotencia y su omnipresencia, también se da con respecto al tiempo y al espacio. El conocimiento de Dios es absoluto, en el sentido de que Dios siempre tiene conciencia de todas las cosas. Todo tipo de conocimiento está siempre directamente delante de Dios. Nada le es desconocido. Él no tiene que estar mirando una computadora, todo está delante de él. Mira el Salmo 139, del verso 1 al 4. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. He aquí, oh Jehová, tú las sabes todas. Dios tiene el conocimiento supremo, tiene el conocimiento del Creador y conoce a sus creados desde adentro, amados hermanos. Nos conoce a nosotros desde lo más profundo de nuestro ser. Así que todas las cosas tienen su comienzo en Dios y por Dios. Todas nuestras cosas tienen su comienzo en Él. El conocimiento de Dios llega hasta lo más profundo de nuestro ser. Nada de nosotros le es oculto. Si hablamos del futuro, el conocimiento divino del futuro no es una simple idealización, no es una idea,
sino que es algo inseparablemente relacionado con su propósito y acompañado de sí mismo. El cumplimiento de todo lo que Dios se ha propuesto, amados hermanos, está absolutamente garantizado, ya que su sabiduría y poder son infinitos. Todo se hará hecho. Todo lo que Él determinado se hará. Todo Él lo sabe y lo ha dicho porque Él todo lo conoce. Que los consejos o los designios de Dios dejen de ejecutarse es tan improbable como que Dios mienta. Cada una de las profecías que hemos leído, que conocemos, que están en las Escrituras, solo podían ser dadas por uno que conocía el final desde el principio, amados hermanos, y cuyo conocimiento descansaba sobre la certeza absoluta de la realización de todo lo pronunciado. El conocimiento de Dios no proviene del hecho de que las cosas son o serán, o que van a ocurrir, tendrá que ocurrir, sino que Él mismo las ha dado y las ha ordenado de ese modo. Nada ocurre al azar. Dios tiene el control y el conocimiento y Él determina las cosas, porque en Él está el conocimiento, todo el conocimiento. Mire Hechos capítulo 2, verso 23. Hechos 2, 23 dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por medio de inicuos, crucificándolo. Dios conocía, amados hermanos, y predijo la crucifixión de su Hijo, muchos siglos antes de que eso ocurriera y que Él encarnara. Y esto era así porque era el propósito divino. Él era el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. El conocimiento infinito de Dios debe llenarnos entonces, amados hermanos, de asombro, de admiración por nuestro Dios. Cuán ilimitados, cuán ilimitadamente superior es el conocimiento de Dios respecto a nosotros, hermanos. Nuestro Dios es eterno, Él todo lo sabe, Él todo lo conoce. Ninguno de nosotros tiene conocimiento de lo que va a pasar mañana. Pero el futuro entero está delante de los ojos de nuestro Dios, de su mirada omnisciente, de su pleno conocimiento. Ese conocimiento infinito de Dios debe llevarnos a postrarnos, a adorarle, a un temor reverencial hacia Él. Los hombres impíos, amados hermanos, odian esta perfección divina, pero que al mismo tiempo tienen que admitir. Si ellos pudieran, despojarían a la deidad de este atributo, de esta perfección. Ellos desean no tener esos ojos escudriñadores, ese juez que lo conoce todo. Por eso intentan sacar cualquier rastro de Dios de sus corazones. Todo aquel que rechaza a Cristo tiene razones para temblar ante Él. Mira Salmo 98. Salmo 98 dice: pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Nada del ser humano, de ningún ser humano, nosotros nada le es oculto, todo está delante de Dios. Pero la omnisciencia de Dios, hermanos, es una verdad que nos llena de consolación a nosotros los creyentes. Mira Job 23:10. Job 23:10. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Misericordia de Dios. Él conoce todo nuestro camino. Él conoce nuestras debilidades. Nada de Él es oculto. Por eso el salmista dijo: ve en mí, examíname, oh Dios, y ve si hay en mi camino de imperfección. Y podemos decir esa misma oración quizás. Decirle: Señor, sin temor examíname, porque su misericordia nos cubre y Él nos probará y nos sacará como el oro cuando estemos con Él. Y esto, hermanos, es lo más profundamente misterioso, completamente incomprensible. Lo que se nos dice en el Salmo 103:14.
porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Oh, por eso no debe temor en nosotros, porque Él conoce aún nuestros pensamientos sin que nosotros los conozcamos. Las palabras que aún no han salido de nuestros labios, Él las conoce. Y aún a pesar de eso, por su obra, por su misericordia, por su inmutabilidad, por su grandeza, su omnisciencia, su amor infinito, no se olvida que somos polvo. Y Él es fiel. Y como el oro nos sacará. Ese es nuestro Dios. La comprensión de la omnisciencia de Dios debería de inclinarnos ante Él en adoración genuina, amados hermanos. Con todo, cuán poco meditamos en la perfección divina de la omnisciencia. Y quizás no queremos hacerlo por temor, pero el cristiano no debe tener temor, como hemos visto en estos pasajes anteriores, porque la fidelidad, la misericordia de Dios es ilimitada. Aunque nuestro conocimiento no es nada más que una pobre reflexión del conocimiento de Dios, es interesante que esta es una de las partes de la imagen de Dios que se renueva como resultado de la conversión que Él nos ha llevado hacia Él. Como lo expone Pablo, por ejemplo, en Colosenses capítulo 3, versos 10 y 11. Colosenses 3, 10 dice, y revestidos de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Verso 11, donde no hay griego ni judío, circunciso ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Oh hermano, debemos anhelar la obra del Espíritu en la renovación, en el conocimiento de Dios, en el crecimiento de ese conocimiento que nos renueva y nos transforma a su imagen. Esta perfección de Dios, esta perfección divina, la del conocimiento, amados hermanos, es la que todo cristiano debe tratar de imitar y reflejar esos atributos de Dios. Amados hermanos, les invito a leer nuevamente toda esta lección. Espero que muchas preguntas que usted traía antes de la lección hayan sido resueltas y las que aún están sin resolver, estas serán expuestas en nuestra reunión virtual. Que Dios les bendiga, nos veremos en la cuarta lección.